Muchísimas gracias, como siempre, a Census, familia Census, por favorecernos con esta participación, que, bueno, para nosotros siempre es un orgullo y un placer estar colaborando con Census Capacitación. Y gracias a todos ustedes, obviamente, por el interés del tema de cuestión. Y bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, que es importante, elaboración de contratos laborales. Pero ¿por qué la importancia básicamente de este tema en particular? Yo siempre he creído que los problemas laborales se suscitan efectivamente desde el inicio, ¿sí? Pero ¿por qué desde el inicio? ¿Qué tiene que ver esta parte? Bueno, el inicio es pues el nacimiento de la relación laboral. Si nosotros llevamos a cabo una mala selección de personal y también una mala contratación, evidentemente a lo largo del camino, mientras se desarrolla esta, pues vamos a tener problemas y vamos a tener problemas serios, porque se va a ir desgastando, va a haber malos entendidos, va a haber evidentemente un trato que no va a ser del todo equitativo para alguna de las partes, y esto va a traer como consecuencia una suspensión o una terminación de la relación laboral. Al final del camino, esto va a terminar en una autoridad que va a ser Junta de Conciliación y Arbitraje o Tribunal Laboral. Ahora ya hablando precisamente de este periodo de transición en donde hay autoridades en las que ya pues opera este nuevo sistema de justicia laboral, ¿no? Pero eso es lo que tratamos de evitar. Entonces, si queremos evitar realmente este tipo de cuestiones, pues hay que contratar bien, hay que seleccionar y contratar bien, evidentemente, y este es por eso el punto base por el cual decimos es importante la contratación de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a platicar a lo largo de estas 5 horas, hoy 2:30, mañana todo el tiempo, sobre la elaboración de los contratos laborales, algunos vicios que se dan, evidentemente, algunos problemas que se dan al momento de efectuarlos y pues las consecuencias jurídicas que traen, que pese a todo lo que se diga, realmente el primer afectado y al que le conviene más elaborar un buen contrato y aplicarlo realmente es a la parte patrona, ¿sí? El trabajador, como quiera que sea, dice la legislación, tiene el beneficio de la duda, ¿sí? Artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, en caso de duda, el trabajador tiene la razón. El juzgado, la Junta de Conciliación, el órgano jurisdiccional resolverá a favor del trabajador. Y esto hace entonces que el que tiene que tomar especial atención en esta parte de la contratación y al que le interesa principalmente manejar la contratación, pues sea la parte patronal, ¿sí? Vamos a ver algunos puntos, aquí como vemos en el temario que vamos a desarrollar, los contratos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, brevemente el contrato individual, vamos a hablar también del contrato colectivo y el contrato ley, que son los 3 tipos de contratos que permite la legislación en la materia. Asimismo, vamos a platicar sobre los elementos de los contratos de trabajo en las relaciones individuales, lo que marca la ley como requisitos esenciales, lo mínimo que yo debo tener obviamente en un contrato de trabajo y cuáles son los errores que yo cometo al elaborarlo. El primero de ellos, bueno, vamos a decirlo de manera general, es que consigo un formato de internet, lo bajo y ya nada más me dedico a copiar y pegar la información, sin entender que cada caso en particular es totalmente distinto, ¿sí? Porque aunque se trate de los mismos trabajadores en una empresa con la misma categoría, de todos modos, tienen peculiaridades muy particulares que hay que atender al momento de llenar estos contratos de trabajo. Vamos a hablar de la simulación, obviamente, de los contratos o la contratación también, donde hablamos de la simulación, pagos y servicios profesionales, y obviamente las diferentes modalidades que se dan en las relaciones laborales para tener así los diferentes tipos de contrato, ¿no? Contrato por tiempo indeterminado, contrato por tiempo determinado, el de temporada y el de contrato de obra determinada, ¿no? Y de ahí, obviamente, los periodos, que, bueno, hasta la fecha parece increíble, ¿no? Desde el 2012 que se manejaron en la Ley Federal del Trabajo al día de hoy, siguen causando un problema porque no se entiende realmente la naturaleza para el cual han sido impuestos en la ley. Los periodos de prueba y de capacitación iniciales, que bueno, los vamos a tocar, evidentemente, dentro de nuestro material. Y vamos a hablar así también, una tercera parte del contenido del contrato, y obviamente pues, datos del trabajador, duración, servicios que deben prestarse,
lugar, salario y duración, las prestaciones que se generan, obviamente, y el clausulado que tenemos que manejar. Vamos a tocar este punto tan delicado de la capacitación y adiestramiento. Vamos a hablar un poco de la seguridad e higiene también y de las cláusulas de designación de beneficiarios, que también no hemos entendido cuál es el objeto real de que la legislación hoy lo marca como una fracción indispensable en el llenado de estos contratos, ¿no? Y vamos a tocar algunos puntos en lo general, también de estas obligaciones que deben ir marcadas en el contrato respecto del teletrabajo y el trabajo a domicilio. Pero vamos a iniciar pues con la pregunta clave, ¿sí? Cuando yo tengo evidentemente una negociación y me veo la necesidad de contratar a alguien, bueno, pues el hecho de ponerme de acuerdo con ese alguien de una actividad de trabajo y una contraprestación esencial que es el pago de una cantidad, que no va a ser otra cosa más que lo que nosotros conocemos como salario, nos pone enfrente precisamente de lo que es una relación laboral. Por eso la pregunta que tenemos aquí en pantalla, pues, ¿qué es una relación de trabajo, no? ¿Cómo se da en la legislación? ¿Qué es lo que tenemos nosotros, obviamente, para contemplar? Y en este sentido, pues, ¿quiénes son, obviamente, los sujetos dentro de esta relación laboral? ¿Sí? Los sujetos que la componen, los sujetos que están inmiscuidos y los que generan, evidentemente, sus efectos legales. ¿Cómo se manejan las obligaciones y derechos que nacen en la relación del contrato de trabajo? ¿Las hay para el patrón o solamente las hay para el trabajador o viceversa? Porque hay quien piensa que solamente el patrón tiene obligaciones y jamás le pasa por su cabeza que también el trabajador tiene obligaciones, tiene responsabilidades, tiene limitaciones y tiene prohibiciones dentro de la ley federal del trabajo. Entonces, esto es esencial que nosotros lo tomemos como punto de partida. Y de entrada, bueno, la ley es muy clara en ese sentido, ¿sí? Nos dice, relación de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a entender como relación de trabajo? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos da la posibilidad en esta definición de entender que una relación de trabajo puede nacer por el simple acuerdo de voluntades. Es decir, no necesito un contrato de trabajo para que la relación laboral nazca. Lo que necesito es que exista una figura en particular que nosotros en el medio jurídico denominamos subordinación. Y esta subordinación tiene tres elementos particularmente esenciales, que si no se dan los tres a la par, entonces estamos hablando de cualquier cosa excepto de una relación laboral, ¿sí? Entonces vamos a entender este punto como el punto esencial de la relación de trabajo. Para que se dé la relación de trabajo, necesito que exista subordinación, pero para que exista la subordinación, en consecuencia, necesito que se den tres puntos en particular en esa negociación que yo voy a tener precisamente con el patrón, si es que yo soy el trabajador, o trabajador, si es que yo soy el patrón. Y estos tres puntos esenciales son, primero, que con motivo de la prestación que yo acordé con el patrón o el trabajador que se va a realizar en esta negociación, bueno, exista una contraprestación económica que nosotros ya dijimos, vamos a denominar salario, ¿sí? Segundo, que exista una dirección, es decir, una instrucción de qué trabajos van a desempeñarse. Esto, pues evidentemente el patrón es el que lo va a manejar, ¿sí? Él me va a decir cuál es el trabajo que necesita, más no cómo lo voy a realizar, pero sí qué trabajo es el que necesito y evidentemente me va a dar la dirección, la instrucción de lo que se requiere en ese trabajo, en esa relación que ya se está dando. Y el tercer punto en particular, que exista una sujeción a un horario, es decir, que me sujete a una temporalidad en particular para prestar ese servicio y obviamente que a cambio pues, me paguen esa cantidad. Si estos tres elementos no se dan, solo se dan dos de ellos, estaremos ante cualquier tipo de relación excepto una relación laboral. Por lo tanto, hay que entender, vámonos un poquito más atrás, que lo más difícil entre los seres humanos es la interrelación que se da en los diferentes núcleos sociales. Y la manera y la forma en la que establecemos esta relación, evidentemente trae como consecuencia los conflictos que se van a dar entre ellos. El ser humano es conflictivo por naturaleza, ¿sí? Entonces, si nosotros establecemos una interrelación
para prestar una actividad en particular, pues estamos hablando de una relación de trabajo. Y subrayo, siempre y cuando se den estos tres elementos de la subordinación. Por eso nos dice el artículo 20, cualquiera que sea el acto que le dé origen, no necesariamente un contrato, yo ya quedé en estos tres puntos en particular, ya hay subordinación, nace la relación de trabajo y puedo o no ponerla por escrito, ¿sí? Por el otro lado, la contraparte, como bien lo estamos estableciendo, pues es el patrón que maneja el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo como la persona, aquí sí, física o moral, que va a utilizar simple y sencillamente los servicios de uno o más trabajadores. Aquella persona que está dispuesta a trabajar en esa subordinación a cambio de un salario. Y este patrón, evidentemente, conforme a su tema de organización, puede establecer lo que también denominamos como empresas. Y en la empresa, en el artículo 16, está señalada como la unidad económica de producción y o distribución de bienes y o servicios, ¿sí? Puede producir, puede prestar un servicio, puede hacer ambas cosas a la vez, ¿sí? Esta definición es tan amplia que si nos vamos a derecho mercantil, siempre se toma precisamente la definición del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para poder señalar lo que es una empresa, una negociación. Y también este artículo 16 nos señala en un segundo párrafo que vamos a tener por ahí ciertos núcleos, ciertas unidades económicas también, que se van a denominar sucursales. Y las sucursales no serán otra cosa más que aquellas unidades, aquellos entes, aquellos lugares en donde se coadyuve para el objeto principal de la empresa y obviamente se participe en esta producción o distribución de bienes. En consecuencia son parte de la empresa, son una extensión de la misma. Y en una sucursal, evidentemente, como lo es en la empresa, en la fuente principal, pues va a haber relaciones laborales, ¿sí? Otro punto importante que nosotros debemos considerar antes de entrar precisamente a esta sección de los contratos. ¿Quién puede suscribir un contrato de trabajo? ¿Sí? El patrón directamente, ¿sí? Cuando es persona física. Y cuando está constituido como empresa, ¿quién suscribe los contratos de trabajo? Bueno, de acuerdo al artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, aquellas personas que actúen en nombre del patrón lo obligan como si se tratara de él mismo de manera personal respecto de las consecuencias en esas órdenes que se emitan dentro de las fuentes de empleo. Por lo tanto, todos aquellos trabajadores, mandos medios, directivos, administradores, gerenciales, que puedan actuar a nombre del patrón y que como consecuencia del cargo y funciones que están señaladas para ellos, propias de su categoría y de su actividad, obligan al patrón, precisamente como si se tratara de él al momento de efectuar estas órdenes, ¿sí? En consecuencia, estos, si tienen la posibilidad de despedir a un trabajador, de separarlo justificada o injustificadamente, también tienen la posibilidad de suscribir un contrato de trabajo. Entonces, yo creo que no habíamos visto este punto en particular desde este aspecto. Sí, sabemos que un jefe de departamento, sabemos que un supervisor ha despedido gente, ¿sí? A nombre del patrón y evidentemente pues lo obliga en ese despido que puede ser justificado o no. Pero jamás habíamos entendido que así como lo despide, reitero, puede contratar. Por lo tanto, el contrato de trabajo no necesita forzosamente firmarlo el patrón de mutuo propio y tampoco el jefe que le corresponda dentro de su estructura a una área específica de recursos humanos o manejo de personal. Por supuesto que un gerente, un jefe, un supervisor puede firmar un contrato de trabajo también dentro de una fuente de que no le compete dentro de sus funciones porque específicamente él se dedica a la producción, se dedica al almacenaje, se dedica a la supervisión de la producción, eso es otra cosa. Pero de que tiene facultades, claro que tiene facultades este trabajador para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, son de los que estamos hablando. Y ojo, no es lo mismo un representante legal que un representante patronal. Aquí es muchísimo más amplio el concepto que maneja la legislación. Entonces, representante patronal, aquel que actúa en nombre del patrón, no necesita ser designado como tal, no necesita un instrumento notarial,
y por lo tanto sus actuaciones obliga al patrón como si se tratara de él mismo. ¿Okay? Dentro de esa negociación, para que se dé el contrato de trabajo, pues debemos de todos modos observar algunas reglas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. Y pues, bueno, algunos principios en particular que se dan en el artículo 2 y 3 de la misma, son importantes que los repasemos, porque si no entendemos cómo es que se puede dar esta relación entre el patrón y el trabajador, pues evidentemente también no entenderíamos cómo es que la tenemos que manejar. ¿Sí? Ahora, el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo pues va relacionado con el segundo, ¿sí? Y aquí nos dice precisamente que el trabajo es un derecho y un deber social. Son parte de los principios esenciales precisamente que debemos entender en la relación para darle paso a una contratación. Es un derecho, ya lo dijimos, el artículo 5 constitucional lo garantiza, y es un deber social. Esto es lo que no entendemos a veces como trabajadores, ¿sí? No solamente podemos exigir un trabajo, sino también debemos trabajar, porque de esta manera somos parte de una sociedad que coadyuva precisamente para que funcione toda esta maquinaria gubernamental y que como país participemos. Y bueno, ya trae otras connotaciones ahí, por ejemplo, una participación en el pago de contribuciones, en el pago evidentemente de servicios, y bueno, pues es de la mano que todos nos vamos beneficiando, y por ello es que también no solo podemos exigir un trabajo, debemos trabajar, ¿sí? El punto clave que nos dice el artículo 3, bueno, no es artículo de comercio. En un contrato de trabajo no se puede establecer una condición de pago o una condición económica en particular a cambio de que se pueda acceder al trabajo, ¿sí? Esto es una cuestión que se ha dado a lo largo del tiempo y que, bueno, muchos hemos observado, por lo menos tenemos algún ejemplo en particular, donde a alguien se le condiciona el trabajo a cambio de una cantidad determinada, o a cambio de que venda, no sé, 5 o 10 perfumes ahí, o esencias en particular, a un precio que pues evidentemente en el mercado pues nunca las vamos a encontrar, ¿sí? O a cambio de que presente a otras personas con una cantidad de dinero en particular para que pueda acceder al trabajo. Claro que esto no es permisible, claro que esto es inconstitucional, y esto también pues está sancionado por la Ley Federal del Trabajo en el artículo 5, así como el título 16 de la misma, en donde la sanción puede llevarnos como consecuencia hasta 5,000 UMAS para la empresa que realice este tipo de actividades, todavía multiplicado incluso por el número de trabajadores que se ve afectado por esta situación. Entonces, no es artículo de comercio, y al no serlo, pues ya dijimos, en el contrato no se puede establecer condición alguna para acceder al mismo. Ahora, no podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación en apego al artículo 2, que ya habíamos visto, y 5 y 1 de la Constitución, y que impliquen, entre otros, pues trabajos con motivo de origen étnico, nacionalidad, constitucional. Nos vuelve a repetir esta circunstancia, por lo tanto, no puede haber diferencia entre los trabajadores. Ojo, una cosa es que la Ley Federal del Trabajo nos hable de diferentes trabajadores, dependiendo las circunstancias, la actividad y la forma de contratación, y ahí tenemos, verbigracia, a los trabajadores de confianza, a los trabajadores menores, a los trabajadores mayores adultos, a las mujeres trabajadoras, y otra cosa es, entre otros, y otra cosa es que nos hable de una discriminación o de una distinción entre trabajadores, ¿sí? Todos tienen el mismo trato ante la ley, nada más que de diferentes circunstancias en su ámbito laboral es que se tienen este tipo de canonjías o circunstancias especiales para ellos. Verbigracia, en el caso de los trabajadores menores, nosotros hemos oído hablar de una jornada laboral diurna de hasta 8 horas máximo de trabajo, de una jornada nocturna de hasta 7 horas máximo de trabajo, de una jornada mixta de hasta 7,5 o 7 horas y media máximo de trabajo. Bueno, los trabajadores menores, constitucionalmente y en la Ley Federal del Trabajo, tienen una jornada especial de máximo 6 horas.
Esto no los hace un trabajador distinto, sino que por las características o naturaleza del trabajador que estamos hablando, bueno, tiene una jornada especial que no traiga como consecuencia en la prestación de sus servicios, evidentemente, una afectación psicológica o física para este trabajador en particular. Entonces, hay una justificación del por qué se le está dando esta prioridad, esta canonjía, esta prestación con mayor o mejor trato del resto de los trabajadores. Pero esto no quiere decir que se le esté discriminando a los demás en comparación a los trabajadores menores. Y así sucesivamente vamos a encontrar circunstancias distintas dentro de la ley para estos pequeños grupos que se manejan y que pues hemos tratado a lo largo del tiempo, incluso hoy, a últimas fechas, como población especial, ¿no? Y la población especial es curioso, ¿eh? No la encontramos precisamente dentro del texto de una norma. La encontramos por jurisprudencia, donde establece precisamente la autoridad que esa población especial pues va a ser aquella, en el caso de los trabajadores, con estas condiciones. Trabajadores menores, mayores adultos, mujeres en estado de gestación o lactancia, incluso nos habla de personas con preferencias sexuales igualitarias, ¿no? Como población especial. Hay quien apoya esta circunstancia y nos dice, efectivamente, es una población que requiere ese trato aparte, sin necesidad de que sea igualitario con los demás, un trato especial, y hay quien no lo apoya y nos dice, no, espérenme, todos somos iguales y por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de distinción, tiene que aplicarle este tipo de normas a todos al momento de llevar a cabo la relación laboral. Evidentemente es una circunstancia de pues interpretación de la ley y bueno, pues aquí siempre observando los principios en lo general estamos marcando para no caer en una irregularidad y como consecuencia pues tener también una sanción por parte de la autoridad. A ver, dentro de la gama de autoridades, y esto es otro tema en particular que va ligado, dentro de la gama de autoridades que existen en materia de trabajo, el artículo 523 nos habla de 12 fracciones, y ahí nos cita alguna de ellas. ¿Por qué hago este paréntesis y esta relación hacia las autoridades? Bueno, porque ninguna de ellas, dentro del ámbito de sus facultades, maneja que tiene la posibilidad de registrar un contrato de trabajo, ¿sí? Y voy a hablar del contrato individual del trabajo en particular, porque el contrato colectivo y el contrato ley tienen otro tipo de connotación, ¿sí? Por lo tanto, nos debe quedar claro que el contrato individual de trabajo o la relación laboral, una vez que nace, una vez que quedamos con el trabajador, qué va a realizar, qué le vamos a pagar, el horario que va a estar, no tenemos que sustentarla, avalarla o autorizarla a través de una autoridad. Este es un error que frecuentemente cometemos, ¿no? Cuando elaboramos un contrato de trabajo, queremos tener el aval de una autoridad. Y ahí vamos corriendo a la Junta de Conciliación y Arbitraje y queremos depositar los contratos para que nos avale la Junta. No, esto es un error garrafal, porque la Junta no les va a decir que no, lo va a recibir, pero lo va a mandar a otra autoridad para que se realice una verificación sobre el contenido de los contratos. Ahí vamos corriendo a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social y Fomento al Empleo. Ahí vamos corriendo a la Dirección General de Trabajo de la Ciudad de México. O vamos corriendo a la unidad laboral de la entidad federativa donde nos encontremos. O peor, directamente a la Inspección de Trabajo, ¿sí? Y precisamente esta autoridad, la Inspección de Trabajo, es la única que tiene facultades para poder revisar el cumplimiento de la norma. En consecuencia, sí tiene facultades de revisar los contratos de trabajo, pero no avala su cumplimiento. Es decir, no nos va a autorizar los mismos. Los va a revisar cuando con motivo de una queja, de una solicitud de otra autoridad, o de que se percate que hay anomalías en una fuente de empleo, pues evidentemente lleve a cabo el ejercicio de sus funciones propias para constatar el cumplimiento de las obligaciones laborales, tanto para el trabajador como para el patrón. Y puede sancionar tanto al trabajador como al patrón, para que no estemos pensando que solamente el patrón puede ser sancionado. Claro que no. También el trabajador lo puede sancionar esta autoridad. ¿Ok? Pero no debo registrarlo.
Eso nos debe quedar bien claro. Por eso este paréntesis también, ahorita en relación a las autoridades del trabajo. Ahora, tengo al trabajador, ya está ahí, ya vamos a platicar precisamente que va a ser ya un trabajador, va a estar contratado. Bueno, ¿qué puntos esenciales debo observar precisamente? A ver, nos dice aquí, licenciado Elías Santiago, ¿hay algún fundamento para no registrar? Más bien es en contrario, licenciado. Ninguna autoridad dentro del ámbito de sus facultades tiene la facultad de registrar. Entonces, si no tiene la facultad expresa, pues evidentemente no puede realizarlo. ¿Sí? En este juego de interpretación, a veces de palabras que nosotros tenemos como abogados, donde si no está prohibido, está permitido, pues sí, pero si no está permitido, también está prohibido, de alguna manera, ¿no? Si no existe la facultad expresa para una autoridad para realizar esta circunstancia, pues ¿por qué la voy a realizar? Si no tengo la obligatoriedad para poderlo manejar, ¿no? Ninguna autoridad les va a pedir un registro sobre un contrato individual de trabajo. Este contrato individual vale desde el momento en que se firma por el trabajador y el patrón. Ese es el requisito esencial para que valga el contrato individual de trabajo. La aceptación de las dos partes expresa a través de su firma y obviamente esto ya le da la formalidad correspondiente para que pueda valer ese contrato ante cualquier autoridad. Ya si hablamos de contrato colectivo, hablamos de contrato ley, bueno, pues ya tiene otras connotaciones, lo vamos a tocar más adelante también, cuando veamos esta clasificación de los contratos, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta más que nada. Ahora, ya tengo la relación laboral, ya nació, pero la quiero formalizar. Es obligatorio no para empezar a formalizarla, ¿sí? Artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, le dice, ¿cuáles son las fuentes de la ley? ¿Cuáles son las fuentes en materia de trabajo? Y hasta abajo, en el último párrafo, dice, en caso de duda, prevalecerá lo que favorezca al trabajador. Entonces, todo el listado que viene arriba, donde me señala la Constitución, los principios generales del derecho, la legislación federal, los contratos, los convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues si no tengo nada, de todos modos se suple, porque en caso de duda, la autoridad jurisdiccional, que es la que resuelve los conflictos de trabajo, resolverá a favor del trabajador. Y aquí está la esencia del derecho social laboral, ¿sí? Donde tiene que preservar precisamente el derecho del aparato gubernamental hacia el trabajador, no hacia el patrón, ¿sí? Por eso es que cuando yo oigo a mucho patrón que me dice, oye, es que es inequitativo la ley federal del trabajo, es inequitativo realmente todo lo que expresa para el patrón, porque pues tiene muchos beneficios para el trabajador. ¿Qué creen? Sí, tiene toda la razón del mundo, ¿sí? Esta legislación es inequitativa, porque está enfocada a un sistema proteccionista hacia el trabajador. Y este artículo 18 precisamente ahí lo establece. En consecuencia, bueno, ya di nacimiento a mi relación, pero no es necesario si yo no quiero formalizarla. Por eso hay infinidad de relaciones laborales aquí en México que se manejan sin la necesidad de manejar un contrato de trabajo. Ah, pero esa es una cosa totalmente distinta a que, como consecuencia de la relación, lo que se da o lo que nace son las prestaciones laborales, las condiciones de trabajo. Y dice el artículo 24 de la ley que, perdón, las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Aquí hay dos connotaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Entonces, primero, mi relación puede nacer verbalmente o puede nacer por contrato. Yo determino que sea de manera verbal, simplemente por negociación. Ya nació. Ok, ¿qué nace? ¿Qué trae como consecuencia la relación? Condiciones de trabajo, prestaciones laborales. El artículo 24 me dice, las condiciones de trabajo las tienes que hacer constar por escrito. Entonces, hay o no una formalidad. Bueno, la establezco como tal. Por lo tanto, tengo que llevar a cabo la elaboración de un contrato de trabajo. Ah, pero si no quiero llevar a cabo ese contrato individual de trabajo, porque yo ya tengo un sindicato y ya firmé un contrato colectivo de trabajo, me dice este artículo 24 en su última parte, el contrato colectivo, vamos a interpretarlo de otra manera,
El contrato colectivo, por supuesto que avala las relaciones dentro de mi fuente de empleo y permite, yo quiero, patrón y trabajador, no maneje la contratación individual, porque el que puede no más, puede lo menos. Y si este contrato cubre prestaciones colectivas, masa o generales, si evidentemente la contratación individual puedo o no tenerla, obviamente dentro de mi fuente de empleo. ¿Qué se sugiere? Se sugiere que tenga ambas, ¿sí? Porque tienen características distintas. Casos particulares o específicos entre trabajadores, evidentemente los voy a manejar a través del contrato de trabajo, ¿sí? Circunstancias colectivas, circunstancias de beneficio total o parcial dentro de la empresa, en un área, por género, por sector, por categoría o para todos los trabajadores, los voy a manejar a través del contrato colectivo. Y contablemente, ojo, cuando se otorga una prestación que está debidamente sustentada en el contrato colectivo, es para todos, bueno, pues puede tener beneficios, obviamente, de deducción ante la autoridad hacendaria, ¿no? Entonces, yo debo considerarlo más bien de acuerdo a las necesidades propias de mi representado, que nos quede claro, porque tienen diferentes objetivos, a final de cuentas, la celebración de este tipo de contratos. Pero ¿puedo tener ambos? Claro que puedo tener ambos. ¿Debo? No. Ahí sí no. No es obligatorio. Se sugiere que sí se tengan ambos contratos, ¿sí? Tampoco la contratación colectiva es tan mala como en muchas de las ocasiones nosotros pensamos. Puede ser de mucho beneficio para el patrón dentro de la fuente de empleo. Lo vamos a tocar un poquito más adelante en particular, pero sí, sí pueden manejarse ambos contratos. Si cuando tengo el colectivo, subrayo, puedo o no tener contrato individual y no por esto la autoridad me tiene que sancionar. Esto es un error de percepción por parte de la inspección de trabajo y también suele darse al momento de llevar a cabo la revisión de una empresa en el cumplimiento de la norma. Me piden contrato colectivo, te lo doy. Me piden contrato individual, no los tengo y me sanciona por el contrato individual. No tiene por qué. El artículo 24 me da esta posibilidad, me da precisamente pues la razón de que si no lo retiro y no lo manejo y por acuerdo o convenio con mis trabajadores no es necesario, pues no es motivo de sanción alguna. También nos comenta que en dado caso de que se firme el contrato individual, por tanto, debe firmarse por lo menos en 2 ejemplares, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. ¿De quién? Del actor y del trabajador. Ahorita que preguntaba el licenciado Elías, precisamente, si fuera un requisito el llevar a cabo el registro del contrato individual, aquí en el artículo 24 sería precisamente el espacio en donde tendría que manejarse precisamente la obligación de registro y ante quién se registra. Pero solamente establece esto, que sea por escrito, por lo menos en 2 ejemplares, y que obre uno en poder de cada parte. Las 2 partes que ya hemos comentado, trabajador y patrón, ¿sí? Nada más. Es el único requisito. Por lo tanto, la suscripción, la validez, aceptando precisamente el contenido del mismo a través de la firma, es el único requisito que yo puedo tener como consecuencia al elaborar un contrato de trabajo. Y aquí, pues como hablamos de contratos, pues es innegable que tengamos que hablar no solamente de la legislación laboral, sino también de la legislación civil. Y para ello, pues vamos a tomar en consideración 2 artículos ahí pequeñitos, tres artículos en particular del Código Civil que nos hablan precisamente de lo que son los contratos. Y